Hola, buen día para todos. Bienvenidos a un nuevo video de este canal. En esta ocasión les traigo un video de una impresora Epson L4260. El mismo video sirve para los modelos europeos ET2850, ET2851 y ET2856. Esta impresora es multifuncional, imprime a doble cara automáticamente. También escanea, también saca copias, es inalámbrica pues para utilizarla con dispositivos móviles o desde el computador también dentro de una red. Viene con garantía de 1 año, se puede expandir a 2 años. Para expandir esa garantía a 2 años, ahí en la descripción del video les dejo el enlace de ese video para que si gustan ustedes también pueden registrar su producto para acceder a los 2 años de garantía. El modelo que vamos a ver es el reemplazo de la Epson L4160 y recuerden que este video está hecho por capítulos que los van a poder ver ahí en la descripción del video y que si gustan ustedes pueden ir al minuto y segundo exacto para que miren en realidad lo que quieren ver por si quieren saltarse algún paso. Entonces lo que vamos a hacer en este video es mirar qué es lo que trae la caja por dentro. Vamos a hablar sobre sus características físicas, técnicas, después la vamos a inicializar, vamos a rellenar sus tintas para que ustedes sepan cómo hacerlo y por último vamos a hacer unas pruebas de impresión para mirar sus velocidades y también vamos a hacer una prueba de velocidad de escáner para que ustedes tengan más o menos idea de cómo funciona esta impresora. Y por todo eso pues les recomiendo que miren todo el video y lean la descripción del video para que no queden dudas de esta impresora. Entonces primero vamos a mirar qué es lo que hay dentro de la caja. La retiramos un poco para poder abrirla por acá. Ahora sí, la echamos hacia acá, abrimos aquí y primero aquí nos encontramos con unas pequeñas instrucciones, las cuales nos dicen que hay que retirar los icopores, retirar de esta manera la impresora. Por acá está la parte de la recarga, lo del transporte, que tenemos que transportarla si es necesario, lógicamente de manera horizontal. Esta parte ahora lo vamos a ver en este video. Esto también, que no podemos agregar las botellas con tinta dentro de la caja ya que estén abiertas. Y por último que debemos conservar la caja original para que si de pronto tenemos un defecto de fabricación nosotros podemos organizar otra vez la impresora en la caja para un posible envío. Bueno, entonces vamos a abrir por acá también y primero aquí nos encontramos pues con los icopores que los retiramos de un lado hacia otro. Si los retiramos de una sola parte los podríamos partir y esta es una de las cosas que tenemos que cuidar por una posible garantía. Por aquí tenemos unos documentos que ya los vamos a mirar ahora. Y por aquí está la impresora, la retiramos como decía en la parte que tenemos que agarrarla de un lado y del otro. Esta bolsa plástica es suficientemente fuerte para levantar la impresora. Por acá tenemos el cable USB que ahora lo vamos a mirar con más detenimiento. Y acá tenemos como una especie de cajita donde encontramos, por ejemplo, aquí está el cable de poder que también ahora lo vamos a mirar con más detenimiento. Y aquí tenemos organizadas un poquito las tintas que también las vamos a mirar con más detenimiento. Sacamos esto por acá y ahora las miramos también. Y por aquí ya no tenemos nada más para que lo tengan en cuenta. Bueno, primero que todo aquí tenemos los documentos, vamos a retirarlos de la bolsita plástica. Y primero nos encontramos con este enunciado de Epson que nos dice que podemos registrar la impresora para que nos den 1 año más de garantía y así sumar los 2 años de garantía. Si quieres saber cómo hacer este tipo de cosas, cómo registrar tu impresora, en la descripción del video te voy a dejar un video con el cual yo indico cómo hacerlo para que obtengas esos 2 años de garantía para tu producto. Por acá tenemos el CD o DVD de instalación del controlador de la impresora y del escáner para instalarlo en el computador. Y también incluye otras aplicaciones como Epson Scan 2, que es la utilidad para escanear, Epson Scan Smart y Epson Photomax. Aquí vienen los controladores compatibles con Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista. Ya no es compatible con Windows XP. También es para Windows Server 2003 y 2019. Sí es compatible con Windows 11. También les dejo un video de cómo instalar estos controladores con este CD. Y si de pronto un día de estos perdieran este CD y necesitan instalar
los controladores de la impresora y el escáner en el computador, entonces también les dejo un video de cómo descargar los controladores originales e instalarlos fácilmente. Por acá tenemos una guía de instalación que viene en dos idiomas, viene en español y también viene en inglés. De todas maneras, todo lo que muestra aquí es cómo desembalar, cómo organizar las tintas. Eso lo vamos a ver en este video. Y por aquí tenemos esta documentación que es de la garantía, que cuando cumple, incluso están los teléfonos, que todos esos teléfonos también los voy a colocar en la descripción del video para que los tengan en cuenta por si de pronto tienen un defecto de fabricación, ustedes pueden comunicarse con esos números de teléfono. Por aquí continuamos con el cable de poder, también lo vamos a retirar de la bolsita plástica. Y bueno, a simple vista nos podemos dar cuenta que es de color negro. Este cable es de buena calidad, ya lo conozco muy bien, pues por las impresoras Epson que se han vendido. Este cable es de buena calidad, es muy grueso. Por aquí está la entrada, el enchufe a la pared, que no tiene polo a tierra, solamente tiene fase y neutro. A este cable se le llama tipo grabadora, su medida es de 1,90 m y por acá está la conexión para la impresora. Ahora vamos con el cable USB que también está dentro de esta bolsa plástica, vamos a retirarlo también. Y por aquí ya nos podemos dar cuenta que es un cable de excelente calidad, también ya lo he probado anteriormente. Es de color blanco, sus conexiones son de color negro. Por aquí tenemos la conexión de USB tipo A macho para conectarlo al computador y por acá tenemos el puerto USB tipo B macho para conectarlo a la impresora. Este cable tiene 1,80 m. Bueno, por aquí tenemos las tintas, aquí está el cian, el yellow, magenta y black, que es el negro. Como pueden darse cuenta, el código de estas tintas, bueno, retiremos estas de por acá, quedémonos con estas. Y el código de la tinta es el 504. Y para las tintas de color, les comento que su contenido es de 70 mililitros, por aquí está. Y de la tinta negra, como pueden darse cuenta, es más grande y este es de 127 mililitros. Según Epson, esta tinta color negro nos puede rendir hasta un máximo de 7500 páginas y las de color, entre las tres, nos puede rendir hasta 6000 páginas. Aunque ustedes ya saben que eso más depende de la impresión de la tinta que utilicemos en cada página impresa. Entonces cuando imprimamos una imagen grande que ocupe toda la hoja, pues lógicamente que se nos va a acabar más rápido la tinta. Pero si viene el texto o esas cosas, entonces ahí nos va a durar más. Y por último les comento que vienen con un sistema EcoFit que no derrama, eso ya lo vamos a ver más tarde. Y vienen selladas al vacío con este empaque plástico que lo podemos romper desde esta parte de aquí. Bueno, esto ya lo vamos a mirar más tarde que saquemos todas las tintas para rellenar la impresora. Bueno, y ahora vamos a sacarla de su bolsa plástica. Recuerden que bueno, eso tenemos que retirarlo y cuando la retiramos, mientras las tintas no estén ingresadas en los tanques, nosotros podemos manipular la impresora tranquilamente por acá y no pasa nada. Entonces, bueno, ahí ya la organizamos y ahora continuamos. Y bueno, el paso a seguir es retirar las cintas azules que tenemos a la vista. Entonces, bueno, vamos con eso. Recuerden que si miran este icono en la parte izquierda superior, es que estoy adelantando el video para que no perdamos tiempo, por ejemplo, ahora sacando estas cintas. Bueno, entonces vamos con eso. Y tenemos que estar seguros de retirar esta cinta que está aquí, que esta es la que permite que el carro se mueva. Esta es muy importante quitarla, no tenemos que olvidarnos de quitar esta. Bueno, en la parte de enfrente por aquí tenemos el panel de botones, la pantalla. Bueno, esto levanta de esta manera para que nosotros podamos hacer uso de este panel en el ángulo que queramos. Y bueno, les voy a explicar un poquito qué es lo que hay aquí. Bueno, vamos a retirar este papelito que está por aquí. Y por aquí en la primera parte tenemos el botón de encendido y alrededor tiene una luz indicadora que cuando se enciende de color azul fijo, eso indica que la impresora está encendida y está en espera pues de que le demos una orden. También puede estar ese azul parpadeando
y eso indica que tiene una orden activa, o sea que está imprimiendo, sacando una copia o está escaneando. Y también puede estar azul tenue y eso indica que la impresora está en modo de ahorro de energía. Por acá tenemos el botón de inicio, que es para cuando nosotros estamos en el menú de la pantalla y queremos retornar al principio, entonces con este volvemos al inicio del menú. Por aquí tenemos la pantalla de 1.44 pulgadas a color, no es táctil, pero sin embargo la podemos manejar con todo lo que vemos acá, que por ejemplo por aquí tenemos el botón de ayuda, por aquí tenemos los botones de flechas hacia la izquierda, derecha, arriba, abajo y el botón OK para afirmar algo que estamos haciendo. Este es el botón de retroceso para ir hacia atrás en los menús. Por acá está el botón de reiniciar alguna configuración, lo que hayamos hecho. Y por acá tenemos el botón de cancelar y por acá el botón de iniciar una operación, la que estemos ahí, por ejemplo copias o entre otras cosas. Ahora vamos a hablar sobre sus medidas para que las tengan en cuenta. De ancho hacia acá tenemos 37.5 centímetros o 14.8 pulgadas. De profundidad hasta acá tenemos 34.7 centímetros o 13.7 pulgadas. Y de altura, así en esta parte tenemos 18.6 centímetros o 7.4 pulgadas. En el peso tenemos 5.5 kilogramos o 12.1 libras. El método de impresión de esta impresora es de tinta líquida a través de un cabezal de impresión, no es láser, no utiliza polvo para láser y el tipo de cabezal que utiliza para imprimir es de micropiezo de 4 colores. En la parte de atrás de la impresora tenemos la bandeja de entrada de papel, que podemos levantar aquí esta parte y aquí sacamos la bandeja hacia arriba y la estiramos hacia atrás. Por aquí están los ajustadores del papel, que los podemos abrir y cerrar para lógicamente ajustar el papel. En esta bandeja de papel su capacidad para colocar hojas de papel normal es de 100 hojas. El tamaño máximo de papel que podemos colocar es de 215.9 milímetros por 1200 milímetros. Los tamaños de papel sin borde compatibles son de 9 por 13 centímetros o 3.5 pulgadas por 5 pulgadas o también de 10 centímetros por 15 centímetros o 4 pulgadas por 6 pulgadas. Los tipos de papel soportado son varios, entre esos está el papel normal, también está el papel de Epson, papel fotográfico, papel mate y entre otros que los voy a colocar en la descripción de este video. Y entre otros tamaños soportados ya vendrían a estar el carta, el oficio, el A4 y entre otros también que los voy a colocar en la descripción del video. El peso adecuado para imprimir en estas impresoras, según Epson, es de 64 gramos por metro cuadrado hasta 90 gramos por metro cuadrado en papel normal. Deben tener en cuenta que la hoja de resma normal, esa es de 75 gramos por metro cuadrado. Y también Epson nos dice que podemos colocar sobres con un peso de 75 gramos por metro cuadrado hasta 100 gramos por metro cuadrado. Y yo les comento que he impreso en papel fotográfico de hasta 200 gramos y me ha funcionado pues normalmente. Y pues para colocar el papel lo colocamos de esta manera, abrimos las guías, sacamos la bandeja, colocamos de esta manera el papel y después lo ajustamos un poco de los lados. Bajamos esta tapita que tiene una ruedita por aquí que lógicamente que cuando haya más hojas esta ruedita va a permitir que las hojas pasen inmediatamente y no se vayan a atascar. Por aquí tenemos la bandeja de salida de papel que su capacidad es hasta 100 hojas. Entonces aquí ya les puedo hablar sobre su velocidad de impresión. Por ejemplo, tenemos la velocidad de impresión en calidad normal es hasta de 10.5 páginas por minuto en negro y en tamaño A4 o carta. Y también es hasta de 5 páginas por minuto en color en tamaño A4 o carta. En la velocidad de impresión en borrador tenemos hasta 33 páginas por minuto en negro en tamaño A4 o carta y 15 páginas por minuto en color en tamaño A4 o carta. La máxima calidad de impresión es de 5760 por 1440 dpi, esto ya imprimiendo en calidad óptima. En la velocidad del copiado tenemos en negro hasta 7.7 copias por minuto y en color hasta 3.8 copias por minuto
cualquiera de estas dos en tamaño A4 o carta, y la resolución máxima de copiado es de 300 dpi hasta 600 dpi. El tamaño máximo de copiado es de A4 y carta. Y en los lados izquierdo y derecho por acá tenemos unas franjas para nosotros poder meter la mano y poder levantar la unidad del escáner. Esta unidad del escáner la movemos con fuerza hasta que haga ese seguro ahí para nosotros poder tener acceso a la parte interna. Y ya estando abierta la unidad del escáner, entonces nosotros tenemos la posibilidad de que cuando se nos atasque un papel, porque puede pasar, eso es normal, entonces nosotros levantamos la unidad del escáner y podemos retirar el papel desde aquí, despacio, muy despacio, para que no vayamos a sacar de pronto algún componente interno o vayamos a hacer algún daño. Por tanto, lo que les comento, se recomienda retirar el papel por la parte de aquí y muy despacio, pero primero tenemos que intentar sacar el papel por la parte de atrás, que eso ya lo vamos a mirar. Ahora estamos en la parte de atrás de la impresora, donde en la parte de acá tenemos el depósito de las almohadillas, que bueno, esto ya es un trabajo para una persona cuando ya sea necesario cambiarlas. Y por aquí tenemos la unidad dúplex, que la podemos retirar presionando desde aquí y desde acá. Vamos a hacerlo y esto sale hacia acá. Esta nos sirve para sacarla, ¿para qué? Una, para sacar los papeles atascados y poder retirarlos desde acá o desde aquí, porque aquí es donde se sabe embolatar. Y esta unidad es la que hace la función dúplex, para que cuando queramos imprimir a doble cara automático, esta parte es la que voltea el papel para poderse imprimir por las dos caras. Y después, para volverlo a colocar, nuevamente lo insertamos de esta manera y esto ya queda ahí en esa parte. Y al lado de la unidad dúplex, por aquí tenemos la entrada del cable de poder, y por acá tenemos la entrada del cable USB. Encima de la impresora tenemos el escáner, que lo podemos descubrir, se podría decir. Aquí hay una ranura para nosotros poder meter el dedo, levantamos y aquí está el escáner plano o de cristal. Su área máxima de escaneo es de 216 milímetros por 297 milímetros. Eso indica que no es compatible con hojas oficio porque no cabe. Y aquí les doy la evidencia. Estas son hojas oficio, entonces nosotros las colocamos aquí y miren cómo en esta parte de acá se sale. Por tanto, estas hojas oficio no caben aquí. Y las hojas tamaño carta sí. Entonces, por ejemplo, para nosotros poder fotocopiar o escanear algo, debemos buscar la flechita que está por acá y eso indica que esa es la parte superior. Entonces, por tanto, bueno, yo tengo esta hojita por aquí y la podemos colocar en esta posición, en el lado de acá, y ahí ya nos indica el tamaño de esta hoja. Entonces nosotros ya podemos cerrar y dar la orden de escanear, ya sea desde el computador o fotocopiar desde por acá. La resolución máxima de escaneo es de 2400 por 1200 dpi. Y en la parte derecha superior frontal, por aquí tenemos el compartimento para recargar las tintas. Lo que tenemos que hacer es levantar la unidad del escáner, ella se queda ahí y después nosotros podemos levantar aquí. Y aquí es donde vamos a encontrar las tapas para nosotros poder recargar las tintas. Solamente tenemos que levantar, bueno, esto ya lo vamos a mirar. Y aquí están las boquillas para recargar y por aquí están sus colores. Acá está el black, el amarillo, por acá está el magenta y el cian. Y por aquí abajo tenemos la referencia de la impresora, que es la Epson L4260. Y esto ya lo podemos bajar de esta manera y bajamos la unidad del escáner haciendo un poquito de presión desde arriba. Y por la parte frontal derecha tenemos aquí los niveles de tinta, que por aquí tenemos el black, que es el negro, por aquí está el yellow, amarillo, por aquí está el magenta, que es esta parte de aquí, y el cian, por último, este compartimento. Y en estas partes vienen unas líneas indicadoras de la tinta, que de una vez les comento que conforme se va llenando la tinta, eso ya lo vamos a ver ahora, se van llenando estas partes de aquí y debemos recargarla antes de que se agote. Aquí hay una flechita que indica la parte mínima para recargar la tinta.
Si quieres saber un poco más de las recargas, por aquí también te dejo un enlace en la descripción del video para que estés más enterado de cómo es una recarga correcta de tinta en estas impresoras EcoFit. Bueno, listo, ya hablamos sobre sus partes técnicas, toda la información desde esta impresora. Ahora sí vamos a mirar el rellenado de las tintas y la inicialización de la impresora. Entonces lo primero que debemos hacer es levantar la unidad del escáner. Después levantamos aquí esta tapa y levantamos todas las tapitas de los conductos que va a dar la tinta hasta abajo. Y ahora desempaquetamos cada una de las tintas. Como les comentaba, tenemos que buscar por aquí este huequito que nos sirve para nosotros poder sacar la tinta de esta manera. Listo, y aquí ya sale, coloquémosla por acá y hacemos lo mismo con todas las demás tintas. Y esta sí trae los cortes en la parte de la derecha, y si quieren, si se les daña este, de la izquierda también. Y bueno, primero vamos a agregar la tinta negra. Entonces primero que todo le quitamos su tapa, y primero les voy a comentar que vienen con el sistema EcoFit, que viene con antiderrame, no derrama nada, y viene con unas cuñas que este exactamente ingresa en el negro, no en los demás. Si nosotros intentamos, no va a entrar en ninguno de los otros, entonces por tanto solamente entra en el negro. En el momento que nosotros lo coloquemos ahí, inmediatamente empieza a descargar en la parte de abajo. Ahí miremos un poquito, esperamos un momentico y podemos acelerar un poquito el tiempo. Y como podemos darnos cuenta, ya paró la descarga de la tinta y por acá ya se llenó todo el tanque negro. Ahí nos podemos dar cuenta con la sombra que le estoy haciendo. Y siempre les recomiendo tener una servilleta, un papel higiénico, un trapito para nosotros poder limpiar. Entonces levantamos aquí y limpiamos aquí esta parte y también aquí esta parte. También les comento que aquí sobró un poquito, que este lo vamos a agregar después de la inicialización. Ahora vamos a colocar el amarillo. Ahí empezó a descargar, y no estoy muy seguro en esta impresora si podemos colocar también el cian al mismo tiempo. No, en esta no podemos. En los otros modelos, por ejemplo en la L3210 y entre esos otros modelos sí podemos hacer eso. Bueno, entonces debemos esperar. La descarga de una botellita de tinta se demora aproximadamente 50 segundos a un minuto. Entonces bueno, esperemos que ya está llenando y ya va a terminar de llenar. Listo, ya llenó. Entonces levantamos, mete un poquito. Esto nos dice que no derrama nada, pero sí por aquí derramó, bueno, aunque no es mucho. Y ahora sí continuamos con el cian. Listo, ya cargó también. Sacamos un poquito aquí para que no vaya a gotear aquí esta parte y limpiamos acá también. Colocamos la tapita. Recuerden que nos está sobrando un poquito en todas, que lo vamos a agregar después de la inicialización. Ya me iba a equivocar, imagínense, pero como no entró, entonces ahí ya calzó en el magenta. Aquí ya se está llenando también. Y bueno, por aquí ya terminó también, levantamos. Listo. Y por acá también limpiamos un poco. Ahora sí ya podemos bajar esta parte de aquí, las tapitas, y las aseguramos todas. Y aquí bajamos esta. Ahora ya podemos bajar la unidad del escáner. Ahora sí conectamos el cable de poder. Ahora vamos a la parte frontal en el panel y la encendemos.
Esperamos que inicie. Aquí nos va a hacer unas preguntas, pero primero se va a iniciar una parte. Bueno, primero nos dice que seleccionemos el idioma y ahí ya está español, entonces le vamos a dar OK. Después en esta opción le damos en no. Esperamos un momentico que ahí está sonando la impresora. Listo, ahora nos dice consulte la guía de instalación incluida en la impresora o en el sitio web pues para completar la inicialización. Entonces en este momento lo que debemos hacer es tener presionado el botón de interrogación, lo tenemos presionado ahí lo estoy teniendo presionado y listo, ya eso es más o menos unos 4 segundos que uno lo tiene presionado y aquí dice realice la inicialización, confirme que los tanques estén llenos, los tanques de tinta, lo que ya llenamos la tinta, tenemos que estar seguros de que ya ingresamos todas las tintas, porque en otros videos me han dicho que solamente ingresan la tinta negra para imprimir a negro. ¿Y qué es lo que pasa? Después ya como que quieren imprimir a color y como no está hecha la inicialización con los colores, entonces así agreguemos la tinta no va a imprimir. Tenemos que ingresar todas las tintas, se podría decir que es obligatorio. Bueno, ya tenemos iniciado ahí, ahora sí le damos aquí en el botón de iniciar. Ahora ya va a empezar el proceso de llenado de los dampers y después del cabezal. Aquí tenemos que esperar aproximadamente como 10 minutos. Ahí les coloco el tiempo para que ustedes más o menos sepan cuánto se demora en hacer toda la carga inicial. Y también pues voy a acelerar un poquito el video para que no se nos haga tan demorado en esta parte que pues es demorado. Listo, ya terminó la inicialización. Aquí nos dice inicialización terminada. Le damos en OK. Aquí nos dice que podemos alinear el cabezal. Entonces, bueno, le vamos a ajustar luego en la parte de abajo. OK. Y le damos en OK otra vez. Y listo, ahí ya queda inicializada. Recuerden que mientras se realiza este proceso de la inicialización, el botón de encendido, que está en este momento color azul, va a parpadear y cuando termine se va a quedar fijo como en este momento. Recuerden también que mientras se realiza este procedimiento es importante que no le vayamos a quitar la energía, no vamos a desconectar, que quizá no se nos vaya a ir la energía eléctrica o presionar el botón power, entre otras cosas. Entonces ahora, para saber si nuestro equipo salió bueno, en buenas condiciones, que no tiene ningún defecto de fábrica, tenemos que hacer una prueba de impresión, que eso es el test de inyectores. Entonces, bueno, lo que debemos hacer es ir hasta buscar la parte de mantenimiento, le damos OK y aquí nos da la parte de test de inyectores, le damos OK y aquí nos dice que tenemos que cargar papel normal, ya sea carta o A4 y después le damos en el botón de imprimir. Entonces vamos a hacer eso para explicarles qué continúa. Bueno, entonces ya cargué hojas en la bandeja de entrada, entonces ya vamos a darle aquí en iniciar como habíamos dicho, para ver cómo nos va con esta impresora. Listo, ya nos salió el test de inyectores. Bueno, vamos a tapar un poquito aquí el serial de esta impresora. Disculpen que arrugue un poco. Y aquí es donde ya me indica, bueno, vamos a retirar un poquito, yo creo que por ahí ya se mira mejor. Y aquí nos damos cuenta que este test de inyectores ha salido perfecto, no ha salido defectuoso. Defectuoso es cuando deja de pintar una línea de las que vemos ahí, ya sea negra, amarilla, magenta o cian. Si de pronto les llega a aparecer mal este test de inyectores, entonces hay que hacer una limpieza de cabezales, que esa no la indica o no la ofrece en el momento que terminamos de hacer ese test de inyectores. Bueno, esta parte bien. Y como ya pasó la hoja libremente, eso indica que esta impresora no tiene ningún defecto de fabricación. Por tanto, acá ya nos pregunta si falta algún segmento. Vamos a hacer un poquito de zoom en esta parte.
Listo, entonces ahí nos dice falta algún segmento, entonces si nos faltara le damos que sí, pero en ese caso como no falta le damos en no. Y listo, nada más, aquí le damos en la cajita y regresamos nuevamente al menú. Bueno, ahora les voy a indicar un poquito cómo es su menú para que ustedes se familiaricen y más o menos sepan qué tiene en su menú o cómo se lo puede utilizar. Bueno, entonces estamos primero en la parte de la copia, vamos a ingresar ahí y aquí ya nos indica que va a copiar a negro, también está a color, podemos movernos entre esos dos parámetros que es a color y a negro. Si de pronto nosotros queremos más copias, aquí nos indica las flechitas hacia arriba, entonces eso podemos colocar más copias. Yo creo que se puede hasta 99, que es bastante, yo creo que es suficiente. Bueno, vamos a dejarle en 1 y por aquí nos indica todo, miren, que si queremos entrar a la configuración de las copias podemos colocar la tecla o botón OK, vamos a darle ahí y aquí nos indica otras cosas, por ejemplo que vamos bajando y aquí nos indica que si vamos a imprimir a doble cara, la densidad de la impresión en fotocopias, por acá está también los tamaños de papel, que si vamos a reducir o ampliar, aquí nuevamente que si vamos a agrandar, qué porcentaje, el tamaño de la hoja que dice que es carta y entre otras que dice multipáginas, eso es para fotocopiar varias páginas en una sola página, se podría decir. Bueno, y entre otras la calidad estándar, bueno, y entre otras cositas, bueno, sin bordes, con bordes. Bueno, esta parte ya únicamente vamos a mirar, ¿vale? Vamos hacia atrás, hacia atrás. Por ejemplo, si nosotros estamos metidos por acá en un menú más avanzado, se podría decir, también podemos darle aquí en la casita y eso nos va a dirigir al inicio de una vez. Por acá tenemos modo silencioso, vamos a darle ahí activado o desactivado. Vamos a darle desactivado. Activados para que no suenen los botones cuando los presionamos, que la impresión sea más suave, entre otras cosas. Pero bueno, vamos a continuar por acá. Acá está la configuración. Aquí está lo de mantenimiento, lo que vimos, lo del test de inyectores, limpieza de cabezales, alineación de los inyectores, entre otras cosas. Pero bueno, vamos a mirar. Aquí está configuración de la impresora, dice ajustes de red para lo del Wi-Fi. Vamos si quieren a meternos un poquito ahí, ahí dice imprimir hoja de estado para ver la configuración que tenga en el momento del Wi-Fi, pero en este momento no tenemos nada. Y por aquí dice configuración Wi-Fi, vamos a mirar este punto que es importante, le vamos a dar ahí y dice Wi-Fi recomendado. Puede imprimir pues inalámbricamente desde la computadora o desde dispositivos móviles. Bueno, vamos a darle continuar. Aquí está el asistente de la instalación Wi-Fi, le damos ahí en OK. Va a buscar las redes inalámbricas que estén disponibles dentro del alcance. Vamos a esperar a que las busque. Ahí listo, ahí ya encontró, esa es la red mía. Bueno, y hay otras redes que están por aquí alrededor. Nosotros las seleccionamos y aquí colocamos su contraseña y listo, nos vamos a conectar con esa red Wi-Fi. Entonces eso es para que lo sepan en la parte que es muy fácil configurar la parte Wi-Fi. Bueno, vamos acá nuevamente al menú inicio. Vamos por acá, bueno, en la configuración, que más miramos por ahí, los ajustes de red. Por acá están otras opciones, otros servicios que son de Epson Connect, dice hoja de estado de la impresión, contador de impresiones. Aquí dice Investig clientes, bueno, esta parte no la he manejado. Restaurar ajustes predeterminados para de pronto cuando tengamos un problema con el menú que hayamos manipulado, por aquí los podemos restablecer. Y actualizar el firmware de la impresora, eso lo podemos hacer con conexión a internet. Bueno, vamos a darle atrás, por acá ya miramos esta parte de la limpieza de cabezales. Vamos a meternos ahí, ahí está el test de inyectores, limpieza de cabezales, limpieza a fondo. Cuando ya la limpieza de cabezales no funciona, podemos darle esta opción. Por acá está la alineación del cabezal, como les había comentado. Dice llenar las tintas, eso es para cuando vamos a recargar. Establezca el nivel de tinta. Bueno, estas son cosas que después ya tenemos que meternos nosotros. Y por acá está la configuración Wi-Fi, que fue lo que miramos hace un momento. Es lo mismo. Entonces, bueno, vamos acá y aquí es para escanear desde la impresora hacia el computador. En el computador tenemos que tener ya instalado un programa. Si quieren saber cuál es eso, tengo un video que es viejito. Bueno, lo voy a dejar por aquí también en la descripción del video para que sepan cómo escanear desde acá, desde la impresora. Aunque se recomienda hacerlo desde el computador. Y por acá, bueno, ya está otra vez que retornamos a la parte de copiar.
Y por acá hay unos iconos que por acá arriba está cuando tenemos una configuración Wi-Fi. Esto yo creo que se coloca de color azul. Y acá este es para el Wi-Fi Direct. Entonces esa es la parte del menú para que ustedes lo tengan en cuenta. Entonces después de la inicialización así es como deben quedar los niveles de tinta, o sea ya se consumió algo y aquí es donde nosotros ya podemos ingresar el resto de tinta que nos sobró. Entonces vamos a terminar de llenar las tintas, ya levanté la unidad del escáner, ya separé este de aquí, ahora sí voy a abrir nuevamente aquí las boquillas, tenemos listo el papel higiénico o la servilleta para limpiar y como les comentaba pues aquí ya sobra un poquito, vamos a agregarlo, entonces ahora ya tiene que entrar. Ahí está, ahí empezó a ingresar y para que termine de ingresar todo pues lo dejamos ahí siquiera unos 30 segundos a ver si descarga toda la tinta. Ahí nos podemos dar cuenta en la parte de abajo donde está entrando la tinta. Si ya no entra totalmente podemos levantar un poquito y la volvemos a colocar y así hasta que ingrese todo. Pero me estoy dando cuenta que en la parte de abajo ya está lleno, por tanto así ya descargo todo. Listo, entonces limpiamos un poco por acá y ahora hacemos lo mismo con el magenta, sacamos la tapa, limpiamos un poco por acá y lo colocamos ahí. Ahí tiene que empezar a descargar y si no descarga entonces la levantamos un poco así de esta manera y tiene que bajar toda la tinta. Listo, aquí limpiamos. Ahora vamos con el cian. Recuerden que si no baja entonces la levantamos un poco. Ahí estoy sintiendo que está bajando. Y para que baje totalmente, como les comento, levantar y volver a bajar varias veces. Listo, ahí ya también completó. Y ahora por último vamos con el negro. Listo. Y ahora ya podemos bajar nuevamente todas. Si quieren las bajan y con este las aplastan. Ahí también se bajan todas, como pueden darse cuenta. Bajamos ahí y ya podemos bajar la unidad del escáner. Y así es como tienen que quedar los niveles de tinta. Los de acá quedaron totalmente llenos y el de negro quedó una partecita blanca, pero pues está lleno, se podría decir. Bueno, ahora estamos aquí en las pruebas de impresión y de escáner. Entonces aquí tenemos la impresora conectada por el cable USB a este computador. Este computador ya tiene los controladores de impresora y escáner instalados para poder hacer las pruebas. Entonces bueno, vamos acá a Windows. Aquí tenemos un documento que lo tengo en PDF para abrir con Google Chrome. Lo abro y esto lo que tiene son dos hojas. Le damos por aquí en Control Shift P para que nos dé las preferencias de la impresora. Entonces nos va a aparecer esta parte de aquí. Primero le vamos a dar en negro, escala de grises, para mirar a ver cuánto se demora imprimiendo, pero le vamos a dar solamente que nos imprima una sola página. Entonces vamos a darle imprimir y nos vamos acá a la impresora para mirar cuánto se demora imprimiendo a negro.
Listo, miren, ahí ya imprimió negro y está imprimiendo pues normal. Ahora nuevamente vamos acá a Windows y le damos Control Shift P para que nos dé este recuadro, y aquí le podemos dar en las preferencias de la impresora. Ahora sí ya le vamos a dar en color, ya está ahí, damos a aceptar, colocamos que solamente una hoja, una página mejor dicho, y le damos imprimir. Ahora sí vamos acá a la impresora, ya responde rápido. Recuerden que si ustedes imprimen por Wi-Fi o por Wi-Fi Direct, hay la posibilidad de que la orden se demore más, o mientras esté imprimiendo se demore más. Listo. Entonces así es la velocidad en color. Listo, ahí ya imprimió y miren que también pues lo hace con buena calidad. Ahora nuevamente vamos acá a Windows. Ahora sí vamos a probar la impresión a negro, pero le vamos a dar en impresión a doble cara, que está desactivado. Le damos aquí en la primera opción. Listo, le damos a aceptar, y como ya están señaladas la página 1 y 2, entonces me va a imprimir la 1 en un lado y la 2 en el otro lado, pero en negro, ya saben. Entonces bueno, vamos a imprimir para más que todo darnos cuenta cómo hace para cuando se vuelve a coger la hoja. Veamos. Ahí ya imprimió un lado. Ahora esperemos que se la vuelva a tragar, se podría decir, a coger. Ahí está. Este proceso es un poquito demoradito en esta impresora, como se pueden dar cuenta. Y ahí está, miren, entonces nos imprimió por un lado y también, bueno, por el otro. Ahí está. Ahora vamos a imprimir en color. Vamos acá nuevamente a Windows, entonces nuevamente Control Shift P y vamos, bueno, aquí a color y le vamos a dar el doble cara. Aceptar, aceptar, y aquí se nos va a demorar un poquito más imprimir. Esto es para que ustedes puedan tomar una decisión cuando la vayan a comprar, porque hay veces de que dicen que se demora mucho o les parece que está bien la velocidad. Bueno, ahí ya depende de cada uno. Ahí ya imprimió un solo lado. Ahora toca esperar que vuelva a tomar la hoja para voltearla. Y ahí está imprimiendo ya el otro lado. Y listo, miren, ya terminó. Ahí está por un lado y aquí está por el otro lado. Esto nos ayuda mucho a economizar papel en el momento de imprimir muchas páginas. Ahora vamos con las velocidades del escáner. Entonces levantamos aquí la tapa y vamos a colocar una de las hojas que imprimimos. Recuerden buscar la flechita y colocamos en el lado de acá. Listo. Ahora sí, cerramos aquí y vamos al sistema a mirar cómo lo escaneamos. Bueno, ya estamos acá en Windows, ya tenemos instalado el controlador del escáner y la aplicación del escáner. Aquí está. Entonces bueno, vamos a abrirlo. Aquí ya nos detecta de que sí está conectada la impresora. Primero nos damos cuenta del modelo que está conectado. Bueno, esto de acá no le movemos nada. Aquí decimos que es el cristal del escáner porque no tenemos alimentador automático de documentos. Entonces aquí ya le damos en carta. El tamaño vamos a decirle que nos escanee a color porque es igual en escala de grises. Y aquí la resolución la vamos a dejar, bueno, coloquémosle en 300, que ahí es bueno. Y le vamos a decir que nos lo pase, bueno, a PDF, así se va a llamar, y que caiga en imágenes más bien. Y ya en la parte de acá abajo, bueno, va a subir para el que alcancen a mirar, ahí dice escanear y previsualización. Entonces le vamos a dar en escanear para que miremos cuánto se demora. Ahí va escaneando, moviendo. Esperemos para que ustedes se den cuenta del tiempo más que todo. Y casi no hace ruido este escáner, casi no suena.
Listo, ya escaneó, un poquito demorado se puede decir. Lo vamos a abrir y aquí está el escaneado de esa hoja. Y eso, y ahí como ya se pueden dar cuenta, esta es la velocidad del escáner. Bueno, ahora sí las palabras que tengo sobre esta impresora. Primero que todo, que pues es una impresora compacta para oficina, para hogar. De las cosas malas que me parecen de esta impresora es que, por ejemplo, como todas las impresoras de este modelo, es que la bandeja de entrada de papel es muy pequeña, por tanto cuando vamos a colocar las hojas oficio es como si quedaran dobladas hacia atrás. Esa parte me parece que uno debe colocarle como un soporte atrás para que no se doblen las hojas. También debo decir de que en realidad son un poquito lentas para imprimir, lógicamente, porque tienen un cabezal de micropiezo de 4 colores, porque hay otros modelos más avanzados de Epson que sí son más rápidos, pero ya son mucho más costosos. También me pareció que es un poquito lenta para escanear, pero si vamos a escanear una que otra hoja, entonces no nos afectaría. Otra de las cosas que hay que tener en cuenta es que cuando vamos a colocar papeles en la bandeja de entrada para imprimir algo, las hojas deben estar en buen estado, porque esa impresora o estos modelos, cuando de pronto la impresora está medio doblada, hay la posibilidad de que se nos atasca un papel. Entonces tenemos que tener en cuenta esa parte. Y lo bueno que sí me gusta de esta impresora es que es muy compacta, pues cabe en lugares angostos, pequeños. También me gustan las botellitas de tinta Ecofit, que sin derrames, no nos podemos equivocar con la tinta de colocarla en colores que no son, porque eso es uno de los problemas que hubieron hace mucho tiempo en los modelos anteriores. También es bueno de que los tanques ya vengan frontales para nosotros poder estar monitoreando, mirando los niveles de tinta para evitar de que se nos agoten, porque será también otro problema que había en los modelos anteriores. También me gusta que podemos expandir la garantía de 1 año a 2 años, aunque hay que entender de que si la impresora sale buena en el momento de la inicialización, donde ya imprimimos el test de inyectores y todo sale bien, por experiencia propia les digo que ya no vuelven a fallar. Es muy difícil de que fallen, a menos de que ya sea un error humano. También me gusta que tiene sus varios tipos de conexión por USB. Podemos conectarlo al celular si quieren por USB. También les dejo un video de cómo hacer ese procedimiento. También lo bueno es que nos podemos conectar por Wi-Fi a través de un teléfono móvil, una tablet, un computador, y esa parte de la conexión me parece muy buena. Y por otro lado también su pantallita, que es fácil de navegar por ella, por su menú, escoger varias opciones y entre esas pues darle un buen manejo a la impresora. Y bueno, eso ha sido todo por este video con esta impresora. Espero que les haya gustado, que me hayan entendido. Si les ha gustado, recuerden que pueden indicarlo con un me gusta. Si les gusta este tipo de contenidos, se pueden suscribir al canal. Recuerden que es gratis, no deben pagar nada, porque ya voy a seguir subiendo otros aportes en el futuro. Y si tú compras esta impresora o piensas comprarla, o qué me puedes decir de este video, ahí en los comentarios puedes indicar, puedes escribir lo que te parece de esta impresora o de lo que te ha pasado con ella. Entonces ya nos vemos en otro video más adelante. Que estén bien y chao.